indicamos, inicia con el registro de las y los asambleístas. Nos encontramos en el desarrollo de la sesión 707 del Pleno de la Asamblea Nacional. El punto que en este momento se trata en el Pleno es el informe sobre la denuncia calificada y admitida en resolución CAL 2019-2021-466, presentada por el asambleísta Rodrigo Coyahuaso Pilco en contra del asambleísta Pedro Fabricio Villamar. Este punto inició con la intervención, de acuerdo a lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la intervención del asambleísta Fabricio Villamar, quien ha sido denunciado. El asambleísta Villamar advirtió que lo acusan de incurrir en la causal 4 del artículo 163 de la función legislativa, que prohíbe a los legisladores recibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función. Dijo que esta acusación está alejada de la verdad. También sostuvo que las órdenes judiciales deben cumplirse y que existe una falta de motivación que nulita el proceso, al decir que se lo acusa de la presunta obtención de un carnet no por haber hecho algo, sino por presunción. Dijo además que la prueba que se presentó ante la Comisión de Ética, ante el Comité de Ética, fue el informe aprobado por la Comisión por el Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, y dijo que un informe no constituye una prueba, ya que en el mismo las decisiones, es decir, la votación, parte de decisiones políticas, sino de representaciones de la verdad. Pone en duda, además, de que haya existido imparcialidad en el Comité de Ética. Sostuvo que a su decir existió violación al procedimiento y también a las garantías constitucionales, y que por lo tanto acudió a la justicia para que se salvaguarden los principios constitucionales. El asambleísta que realiza la denuncia, el asambleísta Rodrigo Coyahuaso, fue el segundo en intervenir. Dijo que el carnet del asambleísta Villamar fue obtenido de manera irregular. La Fiscalía así lo informó de acuerdo a un requerimiento de información que fue solicitada desde el Comité de Ética, en el cual responde la Fiscalía que el carnet otorgado al asambleísta Villamar tiene inconsistencias. El asambleísta Coyahuaso además aclara que es falso que el asambleísta Villamar sea acusado por una presunción, pues el Ministerio de Salud respondió que el carnet de discapacidad del asambleísta Villamar tiene inconsistencias, información que fue remitida además a la Fiscalía. Expresa que el asambleísta Villamar no ha realizado el descargo del carnet de discapacidad, documento que le sirvió para acceder a derechos que tienen las personas que viven con discapacidad, fue lo que dijo el asambleísta Coyahuaso. Después, el asambleísta Villamar, ya en su primera intervención, advirtió que no iba a hacer uso de los 30 minutos que tenía como réplica. Por lo tanto, inició este debate con la intervención del asambleísta Fernando Callejas. Félix. Sí, así es. El asambleísta por Tungurahua, Fernando Callejas, sostuvo que previamente el asambleísta Coyahuaso se había referido al legislador denunciado, es decir, Fabricio Villamar, en términos que no son justos, dijo, y que resulta ofensivo para quien lo recibe y en general para todos los legisladores. También cuestionó la postura asumida por el asambleísta Villamar, quien al referirse a hechos de corrupción no precisó nombres, lo que, a decir del asambleísta Callejas, se prestaría para la generalización en la Asamblea Nacional. Sostuvo que todo funcionario público, más todavía los de elección popular, tienen una responsabilidad política, misma que pasa por responder por actos u omisiones ante la opinión pública. El asambleísta Callejas, además, defendió el trabajo realizado por el Comité de Ética durante la investigación de la denuncia presentada en contra del legislador Villamar, así como los tiempos que se emplearon para el efecto, y recalcó que todas las pruebas presentadas, tanto las de cargo cuanto las de descargo, fueron evacuadas de manera oportuna. También alegó que información de la cartera de salud dio cuenta de que la emisión del carnet de discapacidad a favor del asambleísta Villamar se dio con inconsistencias. Así lo dijo el asambleísta Fernando Callejas, quien preside el Comité de Ética. También intervino la legisladora por El Oro, Patricia Enríquez, quien explicó que el Comité de Ética se preocupó por revisar toda la documentación presentada. Advirtió que el legislador Fabricio Villamar se negó a entregar la información sobre la obtención del carnet de discapacidad por parte u otorgado por el Ministerio de Salud.
La asambleísta por Pichincha, Mónica Alemán, de su lado sostuvo que hubiese sido mejor que el legislador Villamar responda si el carnet lo obtuvo de forma irregular o no. Ella recalcó que el asambleísta tiene responsabilidades políticas, que significa que no se puede abusar de la confianza de los mandantes. Estas fueron todas las intervenciones como parte del debate de este punto. Diana. Sí, y ahora se lleva adelante el registro para poder someter a votación ya la moción presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguazo. ¿Qué es lo que señala esta moción de censura y destitución del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome? Contiene los siguientes artículos que damos lectura. El artículo número 1, aprobar el informe del Comité de Ética en el que recomienda la destitución del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, quien habría incurrido en la causal número 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debiendo aplicar los incisos penúltimo y último del citado artículo. Un segundo artículo sostiene censurar y destituir al legislador Pedro Fabricio Villamar Jácome por la obtención, uso y abuso de su carnet de discapacidad de forma irregular, hechos que riñen con el correcto proceder de las y los asambleístas por tratarse de actos que atentan a la ética, la fe pública, el bien común y que generan una innegable responsabilidad ética y política. De la misma forma, el funcionario en mención queda inhabilitado para ejercer cargo público por 2 años. Artículo número 3. Exhortar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que incluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la irregularidad en la emisión, obtención, uso y abuso de los carnets de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal. Un artículo 4 dice: notifíquese en legal y debida forma al funcionario censurado y destituido, y finalmente remítase copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicada. Este proyecto de resolución es lo que en este momento se somete a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez agotado este procedimiento que contó tanto con la participación de la asambleísta denunciado como el asambleísta denunciante. Hasta el momento podemos observar que son 104 los asambleístas que se han registrado para participar en la votación, así que se advierte que se tendría que esperar unos segundos más hasta que desde Secretaría se informe el número total de asambleístas que participarán en la votación. Belkis. Vamos a hacer revisión también en este momento de acuerdo a lo que se sostiene en la moción presentada por el asambleísta Coyaguazo para la destitución del asambleísta Fabricio Villamar. Se habla de que el asambleísta habría caído en el incumplimiento de lo determinado en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su numeral número 4. Pero vamos a revisar entonces qué es lo que está establecido en este artículo de la ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional. El artículo es aquel que establece las prohibiciones a las y los asambleístas. Íntegramente lo vamos a leer. Las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Las asambleístas y los asambleístas no podrán: 1. Desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. 2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. 3. Gestionar nombramientos a cargos públicos. 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones,
rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. 5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. 6. También es una prohibición integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Y 7. Celebrar contratos con entidades del sector público. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto en los artículos siguientes y con el voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que haya lugar. La o el asambleísta destituido quedará inhabilitado para ejercer el cargo público por 2 años. El contenido íntegro del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Belkis. Sí, ahora sí, Diana. Decíamos hace unos minutos que el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa da cuenta de los requisitos y proceso de investigación a cargo del Comité de Ética. En su momento, el presidente de la Asamblea Nacional solicitó de lectura al inciso número 9 que da cuenta respecto de los tiempos, tanto para que el legislador denunciado pueda ejercer su derecho a la defensa. Eso según establece la ley por un máximo de 1 hora, las intervenciones en este caso de los denunciantes por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno, así lo dice la ley de la función legislativa reformada, y también un tiempo adicional de 30 minutos para el legislador acusado para que ejerza este derecho a la réplica. Ya lo decía Diana Bermeo, no se hizo uso de este tiempo adicional para ejercer el derecho a la réplica, se dio paso de inmediato a las intervenciones de los asambleístas que solicitaron en este caso la palabra, y es el inciso número 10 el que determina que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará la moción que recomiende la destitución de una o un asambleísta con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. En caso de que el Pleno de la Asamblea establezca la pérdida de la calidad de asambleísta, este o esta cesará en sus funciones y se procederá a posesionar de manera definitiva a su suplente o alterna o alterno según corresponda. Es lo que determina este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De un lado, se requerirá una mayoría calificada para aprobar, en este caso, la moción que en este caso puntual ha sido planteada por el asambleísta Rodrigo Coyahuaso, en la que se recomienda la destitución del asambleísta Fabricio Villamar. Diana. Así es, de acuerdo a este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determina justamente cómo será el trabajo, cómo debe cumplirse los requisitos y el proceso de investigación a cargo del Comité de Ética que está en el artículo 166, y lo que se dio lectura este día fue el numeral que ya ha señalado Belkis. Sin embargo, si queremos conocer más sobre cómo se debe realizar el trabajo de este comité, de acuerdo al artículo 166, dice lo siguiente: requisitos y procesos de investigación a cargo del Comité de Ética. La solicitud de investigación y sanción a una legisladora o legislador que haya incurrido en las infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la Función Legislativa se presentará a la o el presidente de la Asamblea Nacional a través de una denuncia que cumplirá con los siguientes requisitos. Antes de dar lectura, informamos que ya se ha dicho el número de asambleístas presentes, 112. Sigamos escuchando. Rodrigo Coyahuaso Pinco. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Allí la indicación desde Secretaría General, 112 los asambleístas presentes para participar en esta votación, y ya comienza así la misma. Dábamos lectura a lo establecido en el artículo 167 sobre requisitos y proceso de investigación a cargo del Comité de
Ética, dijo, donde se sostiene cuáles son los requisitos, los siguientes: deberá ser presentada por una o más asambleístas o uno o más asambleístas y será respaldada al menos por el 10% de los miembros de la Asamblea Nacional. 2. Es requisito también la denuncia contendrá el reconocimiento de firma ante notario público. 3. Los nombres y apellidos de la o el asambleísta denunciado. 4. La denuncia será motivada exponiendo los hechos en los que se funda y la prohibición en la que haya incurrido la o el asambleísta denunciado. 5. Se acompañará la denuncia a los documentos en que se basa o el anuncio de las pruebas materiales, testimoniales o documentales que se disponga. Y 6. La forma en la que se notificará cualquier actuación dentro del proceso investigativo y la solicitud de que se notifique a la o el asambleísta aludido para que ejerza su derecho a la defensa. Se garantiza el derecho de las y los funcionarios de la Asamblea a presentar directamente la denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa en caso de incumplimiento de la prohibición relativa a recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a cargo de la o el legislador, sin perjuicio de las acciones penales en las que haya lugar. La o el presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, remitirá la denuncia al Consejo de Administración Legislativa para que sea calificada en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de su recepción. De no cumplir con los requisitos, el CAL solicitará que la denuncia sea completada en el plazo máximo de 3 días. De no completarse, la misma se dispondrá su archivo inmediato. En este caso y en el de desestimación por no ser la conducta denunciada susceptible de este tipo de procedimientos, el Consejo de Administración Legislativa sustentará o sentará en actas los motivos de la decisión. Una vez calificada la denuncia, el CAL ordenará que la Secretaría General, dentro del plazo de 5 días, remita al Comité de Ética toda la documentación de la denuncia para dar inicio al proceso de investigación y ordenará que se notifique el contenido de la petición a la o el asambleísta denunciado. Calificada la denuncia, el proceso no podrá verse interrumpido por renuncia posterior de la o el asambleísta investigado. Abocado conocimiento de la denuncia calificada, el Comité de Ética, dentro del plazo de 3 días, notificará a la parte denunciante para que presente las pruebas de cargo y a la o el asambleísta investigado para que pueda ejercer su derecho a la defensa y presente sus pruebas de descargo dentro de los siguientes 10 días contados desde que inició la notificación. Para la práctica de la prueba, tanto la parte denunciante como denunciada serán recibidas en audiencia por el comité conforme la fecha y hora que se establezca para el efecto, a fin de que presenten sus argumentos, así como sus pruebas de cargo y descargo respectivamente. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. En la audiencia previa solicitud podrá intervenir el denunciante u otro asambleísta que manifieste su interés. En ningún caso este comité presentará su informe sin que la o el asambleísta denunciado haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que la o el asambleísta no se presente a la audiencia o no responda por escrito a la acusación dentro de los 10 días establecidos para la investigación. En caso de no comparecencia, se seguirá el proceso de destitución en rebeldía. Cumplidos los plazos establecidos, el comité analizará las pruebas de cargo y de descargo y en el plazo de 5 días, la o el presidente del comité presentará un proyecto de informe que recomiende la destitución o el archivo del trámite. Este proyecto de informe será puesto en conocimiento del Comité de Ética, que lo aprobará en el plazo máximo de 72 horas con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y lo remitirá de manera inmediata a la presidenta o al presidente de la Asamblea Nacional. En caso de que alguna o alguno de los miembros del comité esté en desacuerdo con el informe de mayoría, podrá presentar un informe de minoría debidamente motivado, el cual será remitido conjuntamente con el de mayoría a la o el presidente de la Asamblea. De no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, la o el presidente del comité
de Ética remitirá en el plazo de 2 días a la o el presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de las y los asambleístas y las razones por las cuales recomiendan la destitución o el archivo del trámite. El informe deberá contener un análisis de las pruebas y la documentación presentada dentro del proceso de investigación. En un plazo máximo de 5 días después de recibido el informe correspondiente, el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional lo incluirá como uno de los puntos del orden del día. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la lectura del informe del Comité de Ética, concederá la palabra a la o el legislador denunciado para que ejerza su derecho a la defensa por un tiempo máximo de 1 hora. Posteriormente intervendrán las o los denunciantes por el tiempo máximo de 30 minutos cada uno. A continuación y por un tiempo máximo de 30 minutos la o el asambleísta acusado ejercerá el derecho a la réplica. Finalmente intervendrán los asambleístas que pidan la palabra. Una vez concluidas las intervenciones se procederá a la votación correspondiente, que es el punto en el que nos encontramos en este momento. Todo esto para que ustedes conozcan los antecedentes, cómo se llegó a esta discusión, cómo se llega a esta votación que en este momento se realiza en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando ya podemos observar que 91 asambleístas han votado favorablemente, existen 0 votos en contra, 0 votos blancos y 3 abstenciones. En total, 112 asambleístas se encuentran habilitados y habilitadas para participar en esta votación. Belkis. Hace unos minutos dábamos cuenta que la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada determina que se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. Nos referimos al Pleno para aprobar una moción que recomiende la destitución de un asambleísta. En este caso, y según daba cuenta también Diana Bermeo, ya son 99 los votos afirmativos, mayoría calificada equivale a 91 votos, eso es lo que se requería para aprobar esta moción. Ya son 99 los votos afirmativos, no existen de momento votos negativos, tampoco votos en blanco y 3 las abstenciones. Es lo que se refleja del sistema de curul electrónica según podemos visualizar desde nuestra mesa de trabajo. 101 votos positivos que respaldan esta moción que ha sido presentada por el asambleísta Rodrigo Coyahuaso, que ya daba lectura también Diana Bermeo en su artículo 1 de este proyecto de resolución. Se resuelve aprobar el informe del Comité de Ética en el que recomienda la destitución del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, quien habría incurrido en la causal número 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debiendo aplicar los incisos penúltimo y último del citado artículo. Artículo 2. Censurar y destituir al legislador Pedro Fabricio Villamar Jácome por la obtención, uso y abuso de su carnet de discapacidad de forma irregular, hechos que riñen con el correcto proceder de las y los asambleístas por tratarse de actos que atentan a la ética, la fe pública, el bien común y que generan una innegable responsabilidad ética y política. De la misma forma, el funcionario en mención queda inhabilitado para ejercer cargo público por 2 años, es lo que determina esta propuesta de resolución. En su artículo 3, indica exhortar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la irregularidad en la emisión, obtención, uso y abuso de los carnets de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal. Artículo 4. Notifíquese en legal y debida forma al funcionario censurado y destituido. El último artículo resuelve: remítase copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicada. Revisamos cómo avanza la votación. De 112 asambleístas registrados para el efecto, 106 son los votos positivos en respaldo a esta moción. Diana. Como ya indicabas, esta votación requiere que sea la mayoría calificada con la cual se apruebe el proyecto de resolución, y bien lo señalabas, Belkis, 91 constituye la mayoría calificada, por lo tanto hasta el momento ya sobrepasa este número. Los votos afirmativos son 106, los votos afirmativos, no existen votos en contra, tampoco votos en blanco, pero sí 3 abstenciones. Restan solamente
3 asambleístas podemos observar desde nuestra mesa de trabajo por ejercer, por consignar su voto. Estamos en el desarrollo, ya señalábamos, de la sesión 707 del Pleno de la Asamblea Nacional, que no se agota con este punto. Existe un punto más para que se dé por cerrada esta sesión. Ya conoceremos en su debido momento si se continuará o si desde la presidencia se decide suspenderla. El informe que aún queda pendiente es el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. Indicamos nuevamente que en su momento conoceremos si continuará la sesión plenaria con el trámite de este punto o si contrario decide desde la presidencia realizar una suspensión de la misma. Sin embargo, nuevamente recalcar que en este momento se somete a votación del Pleno el informe sobre la denuncia, una moción que desprende del informe sobre la denuncia calificada y admitida con resolución del CAL 2019-2021-466, presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguaso Pilco en contra del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, que podríamos resumir esta moción presentada en este momento es aceptar lo que se recomienda en el informe elaborado por el Comité de Ética, que es la destitución del asambleísta Patricio Villamar, de acuerdo a varios puntos que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Seguimos nuevamente o regresamos nuevamente la mirada al Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento ya solamente 2 asambleístas aún restan por consignar su voto. 107 votos afirmativos, 0 votos en contra, 0 blancos, 3 abstenciones. Se presentan resultados. Señor presidente, informo que contamos con 107 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 5 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado la moción de censura y destitución del asambleísta Fabricio Villamar, presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguaso Pilco. Gracias, señor secretario. Se suspende la sesión, por favor. Tomamos nota, señor presidente. Buenas noches, señores legisladores.